Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, corazón, mi bisonte? Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. El día martes, que es 9, si no me equivoco, 9 de abril, voy a entregar lo que es una predicción muy importante. Tienes que verlo, ¿vale, Tauro? Es muy importante, cariño. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo, te pones en contacto. A través de ese correo, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Y tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Vamos a ver. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para Tauro. Muy bien, salió una carta, cariño. Vamos a hacer caso, ¿vale? Dice, 7 de aire, conciencia, precaución, consecuencia. Mi querido Tauro, siento un Aries muy fuerte en tu vida. Siento, corazón, que es importante, mi querido Tauro, que no hagas las cosas al azar, ¿vale? Antes de tomar una decisión, detente al menos unos segundos o unos minutos para respirar profundamente y tomar lo que es una decisión. Muchas veces, cuando nos dejamos llevar por el impulso, luego nos arrepentimos, ¿vale? Entonces es muy importante reflexionar, es muy importante. Siento, mi querido Tauro, también que posiblemente a ti te preocupa mucho el tema de la familia, el futuro de tus hijos. Siento como que tú te desvives, te desvelas por tu criatura o por tus hijos, al margen de la edad que tengan ellos. Siento que en algún momento, Tauro, es como que tú dijeras, ¿estaré haciendo lo suficiente? ¿Estaré de repente haciendo lo correcto? ¿El futuro de mi familia, el futuro de mis hijos será estable? Mi querido Tauro, no te atormentes, Tauro, no te comas tanto la cabeza. Tú eres una persona de buen corazón, tú eres una persona de familia, de casa, de hogar, Tauro. Pero a veces siento, Tauro, que tú es como que te castigas, como que te martirizas a ti mismo. A lo mejor tú piensas que no estás haciendo lo suficiente por ellos, pero lo estás haciendo, Tauro. Lo estás haciendo. Lamentablemente, decirlo así, lamentablemente, en esta vida, cariño, no muchos nacemos en cuna de oro. Y para poder tener algo, tenemos que esforzarnos mucho y tener un poco de paciencia, bisonte. Porque siento como que la ansiedad, siento como que me dice Richard, es que estoy lo que es a contrarreloj. A lo mejor tú piensas que ya eres una persona mayor, que eres una persona que ya no va a tener oportunidades. Bisonte, cariño, bisonte. Hay una marca de comida rápida que tiene los pollos más ricos, que sale crocante. No voy a decir qué marca es, porque si no YouTube me sanciona. El promotor de esa marca, cariño, una persona mayor, cuando se jubiló, pensaba que su mundo ya era un desastre, sinceramente. Inclusive estuvo a punto de dejar esta tierra, Tauro. Pero luego se acordó que esta persona le encantaba cocinar y empezó a hacer pollo fritos con la receta que había aprendido en el ejército, porque este señor estuvo en el servicio militar obligatorio. Y entonces, como no era conocido, se fue de puerta en puerta a ofrecer sus servicios, en este caso, la comida. Y así poco a poco, mi querido Tauro, esta persona hizo lo que es un imperio a sus casi 70 años. Nunca es tarde, Tauro. No te preocupes, todo se va a poner en orden, porque siento que a ti te preocupa mucho el futuro. Siento esto, te preocupa mucho la familia, tu entorno, bisonte.
Porque mira, aquí hay un ángel, la cual está protegiendo a dos criaturas, la cual está pendiente de ellos. Entonces, te preocupa mucho la familia, la cual sinceramente te felicito. Tú vas a ser una buena madre, un buen padre, o lo eres ya. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, mi querido Tauro. Vamos a ver signos. Me sale un Libra, me sale Cáncer, me sale Capricornio. Acuérdate mucho de esta carta, porque en la predicción que voy a hacer el martes, te acordarás mucho de esta carta, ¿vale? Capricornio, Virgo, muy bien. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios Universo. Vamos a ver, cariño, qué me dicen iniciales. Vamos a ver, Tauro. Estoy con los ojos cerrados, mi querido bisonte. Tú tienes esa percepción, mi querido Tauro, que cada vez que tú estás en la mesa con tu familia, o cuando tú de repente estás comiendo, como que existe una energía que está presente. O tú me dices, Richard, lo que pasa es que yo extraño mucho la presencia de este familiar que lamentablemente ya no está en esta tierra, pero cada vez que comemos nos acordamos de ellos. Puede ser el caso, porque yo he visto la imagen de un ángel que está rodeando tu mesa, bisonte. Hay un ángel que está ahí con ustedes. La letra A, la letra K, la letra E, la letra Z, la letra C. Muy bien. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver qué más me quieren decir, corazón, los ángeles, ¿vale? Guardianes del tarot. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Dice, el sol, reconocimiento, éxito, entusiasmo, cariño. En primer lugar, el sol también representa a las amistades, representa a los amigos, representa a los hijos y también representa a algo nuevo. Puede ser trabajo, puede ser una persona que tú estás conociendo, puede ser elemento fuego, especialmente lo que es un Leo. Pero a mí lo que me dice mi querido bisonte, en estos momentos a ti te preocupa mucho el futuro de la familia, te preocupa también tu futuro. A lo mejor tú quieres ser madre o padre también, bisonte, pero por X motivos en esta temporada es como que las cosas no te están saliendo como tú quieres. Por X motivos, Tauro. Pero esta carta dice, muy pronto, mi querido bisonte, las cosas van a cambiar para ti, para ustedes, para ti, no para ti. Muy bien. Para ustedes, mi querido Tauro, muy pronto va a cambiar, porque el sol representa superar obstáculos, representa reconocimiento, representa hacer algo nuevo, representa hijos. Si a lo mejor tú me dices, Richard, yo quiero ser madre, yo quiero ser padre. El otro mensaje también, mi querido Tauro, tranquilamente puede ser que uno de vosotros dos, si tú estás en pareja, quieres ser madre y quieres ser padre. Y puede ser que tú me digas, Richard, en estos momentos estamos pasando por un estrés porque cuesta. ¿Por qué? Porque la carta del sol, cariño, es una carta lenta. Pero como dice en esa frase, lento pero seguro. Lento pero seguro, ¿vale? Siento que en estos momentos tú quieres una respuesta, tú quieres claridad, tú quieres que te confirme que todo va a ir bien. Todo va a ir bien, Tauro. Todo va a ir bien. Vamos a continuar. ¿Qué más me dicen? Mi querido bisonte. Vamos a ver. Me sale la carta 9 de tierra. Satisfacción, lujo, independencia. Muy bien. Quiero que te fijes muy bien en las cartas. Todo es visual. Si tú te das cuenta,
aquí hay una mujer mayor en la cual está sentada en un jardín precioso. Y aquí, cariño, hay un árbol que ya está dando frutos, mi querido bisonte. Entonces, siento, mi querido Tauro, para este grupo de personas, ustedes, en la cual de repente ha estado invirtiendo tiempo, paciencia, amor, dinero, ya sea lo que es en una comunicación, en una relación, en un proyecto, me dice mi querido bisonte que a partir que tú mires esta lectura, empieza a suceder magia. Vas a empezar a cosechar esos frutos que tú en su momento habías sembrado. Bisonte, algo que tú llevas mucho tiempo cuidando, algo que llevas tú mucho tiempo posiblemente detrás de una persona, no detrás, la palabra correcta no es detrás, simplemente comunicándote con alguien. Una intención de pareja, una intención de arreglar un problema, una intención de volver a empezar otra vez desde cero. A lo mejor puede ser que tú en algún momento te separaste de una persona y esta persona te pidió hablar. Tú pediste tiempo, se están comunicando, están tratando y ahora las cosas cambian entre vosotros dos para bien. Te vas a sentir como que estás tocando en el cielo, Tauro. Y el otro mensaje, mi querido bisonte, no sé por qué siento, Tauro, que hay una persona mayor de 50 años. Es como que esta persona siempre te acompaña en cada comida. Puede ser el desayuno, puede ser el almuerzo, la cena. Es como que tú sientes su presencia, Tauro. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, a esta persona le encantaban mucho las flores, las rosas. Una persona muy espiritual, bisonte. Siento que también, Tauro, tú vas a tener un apoyo económico de un familiar, especialmente madres. Especialmente madres. Vamos a continuar. Vamos a ver, bisonte, ¿qué más me dice? Vamos a ver. Me sale, dice, haz de tierra abundancia, oportunidad, recursos. A ti, cariño, te viene una buena racha que no te lo vas a creer, Tauro. Te viene una racha de éxitos. Te viene una racha de éxitos. Te viene una racha de reconciliación. Y también muchos de vosotros van a ser padres o madres. Porque mira la sonrisa de esta criatura. Cariño, mira la sonrisa. O quizás, bisonte, que tú me dices, Richard, en estos momentos me siento entusiasmado, entusiasmada, porque a pesar que a veces la vida es tan difícil, yo te entiendo, bisonte. Cuando yo llego a lo que es a casa, la sonrisa de ese angelito, tus hijos, o una persona especial, no todo tiene que ser hijos, ¿no? Es como que me entusiasma para seguir adelante. Es como que cada vez que yo miro la carita de esta criatura, digo, tengo que seguir para adelante. Tengo que ser mejor persona. Tengo que superar cualquier obstáculo. Siento, bisonte, que hay una personita muy especial que a ti te recarga de energía, de buena vibra. A pesar que a lo mejor tu mundo puede estar muy mal, pero cada vez que tú te encuentras con esta personita, te recarga de energía, de buena vibra, bisonte. Creo que tú eres madre o padre o quieres serlo. Vamos a ver qué te dice, corazón. Si tú en estos momentos, mi querido Tauro, estás separado, separada también de tu pareja, yo siento que ellos van a volver por los hijos y también por ti, pero como que la energía que lo arrastra para que vuelvan a darse lo que es una oportunidad son los hijos. Son los hijos, para muchos de ustedes. Vamos a ver, bisonte, vamos a ver. Vamos a ver, mi querido bisonte, vamos a ver. Esta carta, ¿vale? Que salió. Carta de manifestación. Dice: a medida que te elevas más alto, arrastras al mundo contigo.
porque no hay límite para los pensamientos positivos que puedes generar. Las buenas palabras que puedes pronunciar o los actos de amabilidad que puedes realizar, no hay límite lo alto que puedes elevar tus vibraciones. Tus vibraciones positivas se propagan como las ondas que se generan cuando una piedra cae en el agua. Alcanzan al planeta y a cada ser viviente que hay en él. Bisonte. ¿Sabes qué te está diciendo Tauro? Es importante que tú pienses en positivo. Sé que a lo mejor de repente me dices, Richard, pero hay días en la cual sinceramente no quiero levantarme de la cama. Hay días en la cual pienso, ¿por qué? ¿Por qué me toca vivir esto? ¿Por qué las cosas no salen bien? Pero esta carta te dice, si tú piensas en positivo, toda la abundancia va a llegar. Todo lo que nosotros vibramos, Tauro, el universo nos da. Entonces, tienes que saber manejar las energías, porque si tú piensas en negativo, te van a llegar cosas malas. Tauro, quiero que desde hoy, Tauro, digas, hoy es un día maravilloso, hoy me como la vida, voy a ser feliz, voy a tener ese proyecto, me van a dar ese dinero, voy a ser madre, voy a ser padre. Tienes que recargarte de buena vibra. Bisonte. Vamos a continuar, Tauro. Vamos a ver, corazón, respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Bisonte. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del emperador es un sí, puede ser que estás lidiando con otro Tauro. Opción 2. La carta del mundo es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Bisonte, cariño, por Dios. Siento, mi querido Tauro, que una persona de elemento tierra puede ser que sea de rasgos mulatos o simplemente rubio o rubia, da igual. Pero vas a tener un apoyo económico o de repente tú vas a tener un apoyo o un consejo de una persona que está en tu trabajo, en tu proyecto. La carta del 7 de bastos. Últimamente sientes una conexión muy especial con personas que no están en tu entorno. A lo mejor de repente están lo que es en el extranjero o simplemente seres espirituales. Estás sintiendo una conexión de ellos. Elemento fuego, Aries, Sagitario, Leo. Puede ser que estos personajes, cariños, son delgados o delgadas, cabello largo. Inclusive algunos se hacen como rasta, piel blanca o piel trigueña. La carta del 2 de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Tauro, hay una persona en la distancia. A lo mejor de repente inclusive hay una diferencia de hora que tú extrañas o piensas. Esta persona puede ser de elemento fuego, como también puede ser de cualquier otro elemento. Cabello corto, negro, castaño, tiene los ojitos pequeños o los ojitos chinitos como el mío. Es una persona, cariño, que está en un lugar muy cosmopolita. ¿Cómo así? Es un lugar donde hay muchos edificios, tiendas de lujos, etcétera, etcétera, mi querido Bisonte. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Verás que te viene buena racha, pero tienes que confiar en ti. Tienes que ser positivo, positiva. Hay un ser de luz que siempre se sienta con ustedes en tu mesa. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz.